¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un hombre poderoso, acostumbrado a poseerlo todo en la vida, descubre que la persona más significativa para sus hijos es precisamente aquella a quien ni siquiera notaba que existía? ¿Y si te dijera que esa persona ganaba únicamente 800 pesos mexicanos al mes para limpiar su mansión de 50 millones de pesos, pero poseía algo que todo el dinero del mundo no podía adquirir? Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde dónde nos escuchas. Esto nos ayudará mucho a seguir trayendo más historias como esta. Prepárate para conocer la historia más conmovedora que jamás hayas escuchado sobre cómo el amor auténtico puede surgir en los lugares más inesperados y transformar completamente la existencia de una familia entera. Alejandro Franco tenía 43 años cuando su vida perfecta comenzó a desmoronarse. Y ni siquiera imaginaba que la solución a todos sus problemas estaba barriendo el suelo de su casa desde hacía apenas 3 semanas. Dueño de una de las constructoras más grandes de Ciudad de México, con un patrimonio valuado en cientos de millones de pesos, Alejandro habitaba en un penthouse de 1,000 metros cuadrados en Polanco. Conducía un Ferrari rojo que costaba más que una casa completa y tenía todo lo que el dinero podía comprar. Pero existían 2 situaciones en su vida que ni todo su imperio financiero lograba resolver. Sus 2 hijos, Pablito de 8 años y Elena de 5 años, quienes desde el fallecimiento de su madre 3 años atrás vivían sumidos en una tristeza profunda que ninguna niñera conseguía curar. Alejandro ya había contratado 17 niñeras diferentes en los últimos 2 años. Algunas duraban apenas una semana, otras resistían máximo 2 meses. Pablito y Elena simplemente rechazaban a cualquier persona que intentara ocupar el lugar de su madre. Los pequeños lloraban constantemente, se negaban a comer, no deseaban jugar y vivían preguntando ¿cuándo regresaría mamá? Alejandro estaba desesperado, trabajando 16 horas diarias para no tener que enfrentar el dolor de ver a sus hijos desfallecer de tristeza, y gastaba una fortuna con psicólogos infantiles, terapeutas, e incluso llevó a los niños a París y Disney World, creyendo que viajes costosos resolverían el problema. Nada funcionaba. Fue en un lunes lluvioso de abril cuando Esperanza Morales, de 41 años, tocó el timbre del penthouse de Alejandro por primera vez. Ella llegaba a través de una agencia de limpieza doméstica y costaba apenas 200 pesos por día. Y Alejandro apenas la miró cuando abrió la puerta. Esperanza era una mujer sencilla. Usaba un uniforme azul descolorido, tenis gastados y cargaba una bolsa vieja con sus productos de limpieza. Era delgada, tenía el cabello recogido en un chongo simple y hablaba en voz baja con acento de Oaxaca. Para Alejandro, ella era solo otra empleada de limpieza temporal, porque cambiaba de personal de limpieza casi cada mes, siempre quejándose de que nadie limpiaba correctamente su mansión. Lo que Alejandro no sabía es que Esperanza también era madre. Había perdido a su hija única en un accidente automovilístico 2 años antes, y desde entonces vivía sola en un cuartito de vecindad en Nesa, trabajando como empleada doméstica para conseguir pagar la renta de 1,500 pesos y sobrevivir con el resto. Esperanza había sido maestra de educación preescolar por 15 años, egresada en pedagogía de la Universidad Estatal de su ciudad. Pero después de la tragedia que destruyó su vida, ya no podía regresar a un salón lleno de niños que le recordaban a su hija perdida. Entonces se mudó a la Ciudad de México. Comenzó a trabajar como empleada doméstica y vivía cada día tratando de olvidar el dolor terrible que cargaba en el pecho.
Ese primer día, Alejandro salió al trabajo a las 7 de la mañana y dejó a los niños con Marcia, la niñera actual, que era el intento número 18 de encontrar a alguien que pudiera cuidar adecuadamente a Pablito y Elena. Marcia era una mujer de 50 años que recibía 15,000 pesos mensuales, pero trataba a los niños con frialdad profesional, más preocupada por no dejar que desordenaran la casa que por realmente cuidarlos con cariño. Los niños pasaban el día tristes, sentados en el sofá, viendo caricaturas en la televisión, comiendo galletas y llorando queditos siempre que recordaban a mamá. Esperanza comenzó limpiando la sala, barriendo y trapeando el piso de mármol, cuando escuchó un llanto bajito proveniente del sofá. Miró hacia el lado y vio a Elena, la niña de 5 años, acurrucada en la esquina del sofá, con lágrimas rodando por su rostro. Mientras Pablito, el niño de 8 años, estaba del otro lado, también llorando silenciosamente. La niñera Marcia estaba en la cocina hablando por teléfono, quejándose con una amiga sobre lo difícil que era trabajar en esa casa con niños problemáticos. Esperanza sintió el corazón apretarse al ver esa escena. Se acordó de su propia hija, de cómo se ponía triste cuando estaba enferma o lastimada, y sin darse cuenta soltó la escoba en el suelo y se acercó a los niños. Elena la miró con los ojos hinchados de tanto llorar, y Esperanza preguntó bajito: «¿Qué pasó, mi princesa? ¿Por qué estás llorando?» Elena observó a Esperanza con una expresión que mezclaba sorpresa y curiosidad, porque hacía mucho tiempo que ningún adulto le hablaba de esa forma cariñosa. Elena susurró con la voz entrecortada: «Quiero a mi mamá». Esperanza sintió una punzada en el pecho, pero se arrodilló a la altura de la niña y dijo suavemente: «Sé que extrañas mucho a tu mamá, amor. Yo también extraño a mi hija, que se fue a vivir al cielo, pero ¿sabes qué descubrí? Que cuando estamos tristes, a veces ayuda a platicar sobre cosas bonitas que recordamos de la persona que amamos». Elena dejó de llorar y miró a Esperanza con atención, porque nunca nadie había hablado sobre su madre de esa manera. Siempre intentaban cambiar el tema o distraerla con otras cosas. Pablito, que estaba prestando atención a la conversación, se acercó y preguntó: «¿Tú también perdiste a alguien que querías?» Esperanza asintió y respondió: «Perdí a mi hija, que tenía casi la edad de Elena. Y al principio pensé que nunca iba a poder ser feliz otra vez. Pero ¿sabes qué me ayudó? Descubrir que cuando hacemos cosas buenas para otras personas, especialmente niños, es como si estuviéramos haciendo sonreír a nuestra persona especial allá en el cielo». Los niños se quedaron en silencio, procesando esas palabras que ningún adulto les había dicho antes. Marcia apareció en la sala en ese momento y dijo rápidamente: «Señora Esperanza, usted está aquí para limpiar, no para conversar con los niños. Ellos necesitan estar callados». Esperanza se levantó rápidamente y pidió disculpas. Tomó la escoba y continuó limpiando. Pero Elena se agarró de la orilla del uniforme y susurró: «No te vayas». Esperanza miró a la niña y dijo bajito: «Voy a seguir aquí limpiando, está bien. Si necesitan algo, pueden hablarme». Durante el resto de la mañana, mientras Esperanza limpiaba la casa, notaba que los niños se quedaban mirándola. Cuando estaba limpiando la estantería de la sala, Elena se acercó y preguntó: «¿Cómo era tu hija?». Esperanza dejó lo que estaba haciendo, sonrió con una tristeza dulce y respondió: «Era muy parecida a ti. Tenía cabello largo, le gustaba jugar con muñecas y siempre me pedía que le contara cuentitos antes de dormir». Elena preguntó: «¿Sabes contar cuentos?». Y Esperanza respondió: «Sé muchos cuentos. ¿Te gustaría escuchar uno?». Marcia volvió a intervenir: «Elena, deja trabajar a la señora. Ven acá a ver televisión».
Pero Elena no se apartó del lado de Esperanza, y Pablito también se acercó. Esperanza entonces tuvo una idea y dijo: ¿qué tal si les cuento un cuentito rapidito mientras limpio esta estantería? Así trabajo y ustedes se divierten. Los niños sonrieron por primera vez en semanas, y Esperanza comenzó a contar la historia de una princesa que había perdido su corona mágica y necesitaba la ayuda de dos niños valientes para encontrarla. Mientras narraba, Esperanza continuaba limpiando, pero hacía voces diferentes para cada personaje. Hacía gestos graciosos con el trapo de limpieza, como si fuera una varita mágica, e incluía a Pablito y Elena como personajes del cuento. Por primera vez en meses, los niños estaban riendo genuinamente. Pablito hasta se olvidó de la tristeza y comenzó a hacer preguntas sobre la princesa. Mientras Elena aplaudía cuando Esperanza imitaba al dragón malo de la historia. Marcia observaba todo desde lejos con cara de desaprobación, pensando que aquello era falta de profesionalismo, pero no podía negar que los niños estaban más alegres de lo que habían estado en mucho tiempo. Cuando llegó la hora del almuerzo, Marcia calentó la comida que había sido preparada por la cocinera, que venía 3 veces por semana. Pero los niños, como siempre, comieron apenas unas cucharadas y pararon. Marcia intentó forzarlos. Necesitan comer todo, si no se van a enfermar. Pero los niños simplemente empujaban el plato y se negaban. Esperanza, que estaba limpiando la cocina, observó la escena y se acordó de cómo su hija también tenía días en que no quería comer. Se acercó a la mesa y dijo suavemente: ¿puedo contarles el secreto de la comida mágica? Los niños la miraron con curiosidad. Esperanza entonces comenzó a inventar una historia sobre cómo cada alimento tenía un poder especial. El arroz daba fuerza de superhéroe. Los frijoles hacían a la persona más inteligente. La carne ayudaba a que los huesos se volvieran fuertes como un castillo, y la ensalada daba poder para ver cosas invisibles. Mientras contaba, tomaba pequeñas porciones de la comida y hacía que los niños probaran los poderes de cada alimento. Elena se rió cuando Esperanza dijo que después de comer zanahoria, podría ver si había hadas escondidas en la casa. Pablito quiso probar si los frijoles realmente hacían más inteligente y comenzó a comer para ver si podía resolver un rompecabezas que llevaba días sin poder armar. En 15 minutos, los dos niños habían comido más de lo que comían en días normales y todavía se estaban divirtiendo. Marcia se quedó impresionada, pero también molesta, porque en 2 años de trabajo con niños difíciles, nunca había logrado hacerlos comer bien. Y ahí estaba una empleada doméstica logrando en 15 minutos lo que ella no conseguía en semanas. Después del almuerzo, los niños le pidieron a Esperanza que contara más cuentos, pero ella explicó que necesitaba seguir limpiando la casa. Elena entonces preguntó: ¿puedo ayudarte a limpiar? Y Pablito dijo: yo también quiero ayudar. Esperanza se sorprendió porque normalmente los niños ricos no quieren hacer ningún tipo de trabajo doméstico, pero vio en sus ojos un deseo genuino de estar cerca de ella. Entonces dijo: está bien, pero ustedes van a ser mis ayudantes especiales. Cada uno va a tener una misión importante. Le dio a Elena un trapito pequeño para limpiar los objetos de decoración más bajos, y a Pablito una escoba pequeña que encontró en el armario para barrer las esquinas que ella no alcanzaba. Los niños se emocionaron con sus misiones, y por primera vez desde la muerte de su madre se sintieron útiles e importantes. Esperanza aprovechaba cada momento de la limpieza para inventar juegos. Cuando aspiraba la alfombra, decía que estaba capturando monstruos del polvo.
Cuando limpiaba los vidrios, fingía que estaba haciendo que portales mágicos se volvieran transparentes. Y cuando organizaba los objetos, decía que estaba ayudando a las cosas a encontrar sus casas correctas. Durante la tarde, mientras limpiaban juntos, los niños comenzaron a contarle a Esperanza sobre su madre. Elena dijo que mamá siempre le hacía trenzas en el cabello antes de dormir, y Pablito contó que mamá lo ayudaba con la tarea y hacía voces graciosas cuando leía cuentos. Esperanza escuchaba con atención y decía cosas como: «Qué suerte tuvieron de tener una mamá tan especial, y ella debe estar muy orgullosa de ustedes allá en el cielo, viendo qué niños tan buenos e inteligentes son». Por primera vez, los niños pudieron hablar sobre su madre sin que alguien cambiara el tema o tratara de distraerlos. Esperanza permitía que expresaran la nostalgia y al mismo tiempo les enseñaba que era normal sentir eso, pero que también era posible encontrar pequeños momentos de alegría, incluso con el corazón lastimado. Ella decía: «La nostalgia es amor que no tiene a dónde ir. Entonces lo guardamos aquí en el corazón, pero eso no significa que no podamos sonreír o divertirnos. Su mamá seguramente quiere que ustedes sean felices». Cuando eran las 4 de la tarde, Alejandro llegó a casa más temprano porque había cancelado una reunión. Entró por la puerta principal, esperando encontrar la escena de siempre. Los niños tristes en el sofá, Marcia quejándose de algo y ese ambiente pesado que dominaba la casa desde que había perdido a su esposa. Pero cuando abrió la puerta, escuchó algo que no había oído en años: carcajadas genuinas de sus hijos. Alejandro siguió el sonido de las risas y encontró una escena que lo dejó completamente confundido. Elena estaba parada en una silla con un trapito en la mano, limpiando un cuadro en la pared, mientras Esperanza la sostenía para que no se cayera. Pablito estaba barriendo debajo de la mesa de centro y los tres estaban cantando una canción inventada sobre un equipo de limpieza súper especial que salva casas del reino del desorden. Los niños tenían los rostros iluminados, sonriendo de una forma que Alejandro no veía desde antes de la muerte de su esposa. Alejandro se quedó parado en la puerta de la sala, observando esa escena surreal. Sus niños, que pasaban los días llorando y rechazando cualquier tipo de interacción con adultos, estaban jugando alegremente con la empleada doméstica que había contratado apenas esa mañana. Elena vio a su papá y gritó animada: «¡Papá, llegaste! Estoy ayudando a la tía Esperanza a limpiar la casa. Ella dijo que soy una ayudante súper especial». Pablito soltó la escoba y corrió hacia Alejandro. «Papá, la tía Esperanza sabe muchos cuentos bonitos y dijo que nuestra mamá está orgullosa de nosotros allá en el cielo». Alejandro sintió un nudo en la garganta al oír a sus hijos hablar sobre su madre sin llorar, por primera vez en 3 años. Miró a Esperanza, quien se había alejado respetuosamente y estaba guardando los productos de limpieza, claramente apenada por haber sido encontrada jugando con los niños en lugar de solo trabajar. Alejandro se acercó a ella y preguntó: «¿Usted es la nueva empleada doméstica?». Esperanza bajó los ojos y respondió: «Sí, señor, disculpe si hice algo malo. Los niños querían ayudarme y no supe decir que no». Alejandro miró a sus hijos que estaban pegados a él, pero continuaban hablando animadamente sobre todo lo que habían hecho con la tía Esperanza durante el día, y se dio cuenta de que había algo muy diferente en el aire. La casa ya no tenía ese ambiente sofocante de tristeza. Los niños tenían energía, hablaban sin parar, y había un brillo en sus ojos que no veía hacía mucho tiempo. Le dijo a Esperanza: «¿Usted hizo algo malo?». «Al contrario, en 3 horas, usted logró algo que 17 niñeras no consiguieron en 2 años». Marcia apareció en ese momento cargando su bolsa y dijo: «Señor Alejandro,
Necesito hablar con usted. Llevó a Alejandro a la cocina y se quejó. No puedo trabajar así. Esta mujer se pasó todo el día interrumpiendo mi rutina con los niños, inventando juegos, contando cuentos, haciéndolos comer y mezclando fantasía con realidad. Esto no es educación adecuada para niños de clase social elevada. Necesitan disciplina y rutina estructurada, no fantasías y juegos con empleados. Alejandro escuchó las quejas de Marcia y por primera vez reflexionó sobre lo que realmente importaba. Le dijo: Marcia, en 2 meses trabajando aquí, ¿alguna vez viste a mis niños sonreír de verdad? Marcia se quedó sin respuesta. Alejandro continuó: ¿comieron bien hoy? Marcia admitió que sí, pero insistió: pero esa no es la forma correcta de educar niños de élite. Alejandro entonces dijo algo que sorprendió a la niñera. Tal vez el problema sea exactamente ese. Tal vez necesitan ser tratados como niños, no como élite. Alejandro despidió a Marcia ese mismo día, pagándole el salario completo del mes. Y por primera vez en años cenó con sus hijos sin que lloraran o se negaran a comer. Durante la cena, Elena y Pablito no pararon de contarle a su papá sobre los cuentos que la tía Esperanza había contado, sobre cómo había explicado que mamá estaba orgullosa de ellos y sobre lo divertido que había sido ayudar en la limpieza de la casa. Alejandro se dio cuenta de que en un solo día una empleada doméstica de 200 pesos diarios había logrado tocar el corazón de sus hijos de una forma que ninguna niñera cara había conseguido. Esa noche, por primera vez en 3 años, los niños se fueron a dormir sin llorar. Elena le pidió a Alejandro que le hiciera una trenza en el cabello, igual que mamá hacía. Y Pablito quiso que su papá le contara un cuento antes de dormir, como la tía Esperanza contaba. Alejandro se dio cuenta de que había estado tan enfocado en trabajar para olvidar su propio dolor que se había desconectado completamente de sus hijos, y que una mujer sencilla, que ganaba en un mes menos de lo que él gastaba en una sola comida en un restaurante caro, le había enseñado lo que realmente importaba. A la mañana siguiente, Alejandro canceló todas sus juntas de la mañana y esperó a que llegara Esperanza. Cuando tocó el timbre, él mismo fue a abrir la puerta. Esperanza se sorprendió de ver al patrón en casa y preguntó preocupada: ¿pasó algo, señor? ¿Están bien los niños? Alessandro respondió: los niños están excelente. De hecho, desde ayer no paran de hablar de usted. ¿Puedo conversar con usted un minuto? Alejandro llevó a Esperanza a la sala y dijo: necesito entender cómo usted logró en pocas horas lo que 17 niñeras no consiguieron en 2 años. Mis hijos están diferentes desde ayer. Comieron bien, durmieron sin llorar, y por primera vez en 3 años hablaron sobre su madre sin desesperarse. ¿Qué hizo usted? Esperanza se puso nerviosa, pensando que la estaban cuestionando por haber hecho algo malo, y respondió: solo los traté como niños normales, señor. Platiqué con ellos sobre lo que estaban sintiendo. Los dejé ayudarme. Les conté algunos cuentitos. Alejandro la interrumpió. ¿Pero cómo sabía usted qué hacer? ¿Tiene hijos? Esperanza bajó los ojos y dijo suavemente: tenía una hija. Murió en un accidente hace 2 años y yo era maestra de preescolar antes de venir a trabajar como empleada doméstica. Alejandro sintió un impacto enorme al escuchar esas palabras. Se dio cuenta de que esa mujer sencilla no solo entendía de niños profesionalmente, sino que también conocía el dolor de la pérdida, igual que él y sus hijos. Alejandro dijo: lo siento mucho por su pérdida. No lo sabía. Esperanza asintió y respondió: gracias, señor, por eso entendí la tristeza de sus niños.
Sé lo difícil que es cuando se pierde a alguien que se ama mucho. Alejandro se quedó en silencio por unos segundos, procesando esa información, y entonces preguntó, ¿le gustaría trabajar aquí todos los días? No solo como empleada doméstica, sino también cuidando a los niños. Esperanza se confundió y respondió, ¿pero el señor no tiene una niñera para ellos? Alejandro explicó, despedí a la niñera ayer y me di cuenta de que tal vez lo que mis hijos necesiten no sea alguien que solo cumpla horarios y reglas, sino alguien que realmente se preocupe por ellos. Esperanza se emocionó, pero dijo, Señor, estoy muy agradecida por la oportunidad, pero no tengo diploma de niñera ni referencias para cuidar niños de familia rica como la suya. Alejandro sonrió y dijo, Señora Esperanza, usted tiene algo que vale más que cualquier diploma. Usted logró hacer sonreír de verdad a mis hijos. Eso no tiene precio. Entonces hizo una propuesta que dejó a Esperanza en shock. Puedo pagarle 8,000 pesos al mes para que cuide a los niños y también haga la limpieza de la casa si usted quiere. Y puede vivir aquí en el cuarto de servicio, si le es más fácil. Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando. 8,000 pesos al mes era más del doble de lo que lograba ganar haciendo limpieza en varias casas diferentes y además tendría vivienda garantizada. Pero más que eso, se sentía útil nuevamente, sintiendo que podría ayudar a esos niños que habían tocado su corazón de la misma forma que su hija lo había hecho. Aceptó la propuesta con lágrimas en los ojos. En los días siguientes, la rutina de la casa cambió completamente. Esperanza despertaba a las 6 de la mañana. Preparaba el desayuno de los niños, inventando historias sobre cada alimento. Los ayudaba a vestirse cantando canciones graciosas que ella misma inventaba y transformaba cada actividad cotidiana en una aventura divertida. Elena y Pablito comenzaron a despertar emocionados, queriendo saber qué cuento nuevo había preparado la tía Esperanza para ese día. Alejandro, que acostumbraba salir al trabajo corriendo para evitar ver la tristeza de sus hijos, comenzó a quedarse algunos minutos más en la mesa del desayuno, observando cómo Esperanza lograba hacer reír a los niños desde temprano. Se dio cuenta de que ella tenía una manera especial de transformar cualquier momento común en algo mágico. Lavarse los dientes se volvía una misión de combate contra los monstruos de las caries. Arreglar el cuarto se convertía en un juego de encontrar el lugar correcto de cada objeto. Y hasta bañarse se volvía una aventura de explorador valiente enfrentando la cascada. Pero lo que más impresionaban a Alejandro era cómo Esperanza manejaba los momentos en que los niños se ponían tristes recordando a su madre. En lugar de tratar de distraerlos o cambiar de tema, se sentaba con ellos y decía, «Platíquenme de su mamá. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que más les gustaba hacer con ella?» Y entonces escuchaba con atención, hacía preguntas cariñosas y ayudaba a los niños a transformar la nostalgia en buenos recuerdos en lugar de solo dolor. Una semana después de que Esperanza comenzó a trabajar en la casa, Alejandro llegó del trabajo y encontró algo que lo emocionó profundamente. Elena estaba sentada en el regazo de Esperanza en el sofá de la sala, y ella le estaba haciendo trenzas en el cabello exactamente como su madre solía hacerlo. Pablito estaba al lado, ayudando a Esperanza a elegir los ligas de colores para sujetar las trenzas. Elena estaba sonriendo y diciendo, «Tía Esperanza, mamá también me hacía así el cabello. ¿Aprendiste de ella?» Esperanza respondió suavemente, «No, amor, pero creo que todas las mamás del mundo saben hacer trenzas bonitas, porque el amor nos enseña esas cosas especiales. Tu mamá debe haber dejado un poquito de ese amor en el aire para que otras personas puedan cuidarte con cariño también». Elena abrazó a Esperanza y dijo,
tú nos cuidas igual que mamá cuidaba. Esperanza sintió los ojos llenarse de lágrimas y respondió, y ustedes cuidan mi corazón igual que mi hija cuidaba. Alejandro presenció esta escena escondido detrás de la puerta, y por primera vez, desde que perdió a su esposa, lloró. Pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de gratitud. Se dio cuenta de que Dios había mandado un ángel disfrazado de empleada doméstica para sanar el corazón de su familia. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, Alejandro llamó a Esperanza para una conversación. Esperanza, le dijo, necesito agradecerte por algo que va mucho más allá del trabajo. Me devolviste a mis hijos. Volvieron a ser niños. Volvieron a sonreír, a jugar, a hablar de su madre sin desesperarse. Hiciste un milagro en esta casa. Esperanza humildemente respondió. Señor Alejandro, yo le agradezco. Cuidar a Pablito y Elena está sanando mi corazón también. Cuando los veo felices, es como si mi hija estuviera sonriéndome desde el cielo. Alejandro entonces tomó una decisión que sorprendería a cualquier persona que lo conociera. Dijo, Esperanza, quiero aumentar tu salario a 12,000 pesos al mes. Y una cosa más, quiero que cenes con nosotros todas las noches, no como empleada, sino como parte de la familia. Mis hijos te ven como una segunda madre, y yo te veo como la persona más importante que ha entrado en nuestras vidas en los últimos 3 años. Esperanza se emocionó y dijo, Señor Alejandro, no necesita hacer esto, ya me siento privilegiada de poder cuidar a sus niños. Alejandro respondió, no es privilegio, Esperanza, es merecimiento. Usted merece mucho más de lo que puedo ofrecerle, porque nos dio algo que ningún dinero en el mundo puede comprar. Nos devolvió la alegría a esta familia. A partir de esa conversación, Esperanza pasó a ser mucho más que una empleada. Se convirtió en la confidente de Alejandro cuando necesitaba consejos sobre cómo educar a los niños. La persona que Elena buscaba cuando quería conversar sobre cosas de niñas, y la única persona que lograba convencer a Pablito de hacer la tarea, transformando los estudios en juegos divertidos. Alejandro comenzó a llegar a casa más temprano, solo para no perderse los momentos especiales que Esperanza creaba con los niños. Descubrió que ella tenía educación superior, hablaba inglés con fluidez y había sido una de las maestras más queridas de la escuela donde trabajaba antes de la tragedia. Se quedó impresionado al descubrir que esa mujer que había contratado como empleada doméstica era, en realidad, más calificada e inteligente que muchas de las niñeras caras que había contratado antes. Un mes después de que Esperanza llegó a sus vidas, pasó algo que lo cambiaría todo para siempre. Era un sábado por la mañana y Alejandro estaba en la oficina resolviendo algunos problemas de la empresa cuando escuchó a Elena gritando desesperadamente, tía Esperanza, ayuda a Pablito». Alejandro bajó corriendo y encontró a Pablito desmayado en el piso de la cocina, con el rostro pálido y respiración débil. Esperanza estaba arrodillada a su lado, revisando los signos vitales con una calma y conocimiento que dejaron a Alejandro impresionado. Ella dijo rápidamente, «Señor Alejandro, Pablito está teniendo una reacción alérgica severa. Necesitamos llevarlo al hospital ahora. Debe haber comido algo que le causó esto». Alejandro entró en pánico, cargó a su hijo en brazos, sin saber bien qué hacer. Pero Esperanza tomó el control de la situación. «Señor Alejandro, respire profundo», dijo con autoridad y cariño. «Voy a llamar a la ambulancia mientras usted trae el carro. Elena, te quedas conmigo aquí cuidando a tu hermano. ¿Está bien?» Esperanza llamó a emergencias, explicó la situación con precisión médica que sorprendió a Alejandro y dio toda la información necesaria. Luego aplicó técnicas de primeros auxilios que claramente dominaba.
manteniendo a Pablito estable hasta que llegara la ambulancia. Durante el trayecto al hospital, con Alejandro manejando desesperadamente y Esperanza en el asiento trasero cuidando a los dos niños, ella logró mantener a Elena calmada, contándole que su hermano iba a estar bien y al mismo tiempo monitoreaba la respiración y latidos cardíacos de Pablito. Alejandro miraba por el retrovisor y se preguntaba cómo una empleada doméstica conocía tanto sobre primeros auxilios y situaciones de emergencia. En el hospital, mientras los médicos atendían a Pablito, Alejandro finalmente preguntó a Esperanza: ¿Cómo sabías qué hacer? ¿Tienes entrenamiento médico? Esperanza explicó: Cuando era maestra, hice varios cursos de primeros auxilios porque siempre había niños lastimándose en la escuela. Y también, cuando mi hija tuvo el accidente, aprendí mucho sobre emergencias médicas en los meses que estuvo internada antes de partir. Alejandro sintió un apretón en el corazón al escuchar eso, dándose cuenta una vez más de que esa mujer extraordinaria había pasado por dolores inimaginables, pero usaba toda esa experiencia para cuidar a otros. Los médicos confirmaron que Pablito había tenido una reacción alérgica a camarones que había en un platillo que probó, pero que, gracias a los primeros auxilios aplicados correctamente, estaba fuera de peligro. Cuando Pablito despertó en el hospital, la primera persona que buscó no fue a su papá, sino a la tía Esperanza. Dijo con voz débil: «Tía Esperanza, me salvaste». Esperanza le tomó la mano y respondió: «Dios te salvó, mi amor. Yo solo ayudé un poquito». Elena, que había estado pegada al lado de Esperanza desde el accidente, dijo: «Papá, la tía Esperanza es como un superhéroe, sabe de todo». Esa noche, cuando regresaron a casa con Pablito recuperado, Alejandro llamó a Esperanza para conversar. «Esperanza», le dijo, «hoy me di cuenta de algo muy importante. Usted no es solo una empleada aquí en casa, usted es la guardiana de mis hijos. Salvó la vida de Pablito hoy y ni sé cómo agradecerle por eso». Esperanza respondió humildemente: «Señor Alejandro, cualquier persona que amara a estos niños habría hecho lo mismo». «Pero es exactamente eso», dijo Alejandro. «Usted ama a mis hijos de verdad, no es trabajo para usted, es amor genuino. Y me di cuenta hoy de que confiaría la vida de ellos en sus manos sin dudar». Hizo una pausa y continuó: «Esperanza, quiero hacerle una propuesta diferente. Quiero que usted sea oficialmente la tutora de los niños si algún día me pasa algo. Y quiero aumentar su salario a 20,000 pesos al mes, además de incluirla en mi seguro médico y darle una cuenta de ahorros a nombre de los niños». Esperanza se quedó shocked con la propuesta. Dijo: «Señor Alejandro, eso es muy generoso, pero no puedo aceptar tanto. Hago todo esto porque amo a Pablito y Elena como si fueran mis propios hijos». Alejandro respondió: «Es exactamente por eso que merece todo eso y mucho más. Me devolvió una familia, Esperanza. No existe dinero en el mundo que pague eso». A partir de ese día, Alejandro comenzó a ver a Esperanza con otros ojos, no solo como la mujer que cuidaba a sus hijos, sino como una persona extraordinaria que había transformado completamente la vida de su familia. Notaba lo inteligente que era en las conversaciones que tenían durante la cena, cómo daba consejos sabios sobre educación de los niños, y cómo tenía una visión del mundo que lo hacía reflexionar sobre muchas cosas. Alejandro comenzó a preguntar sobre la vida de Esperanza, sobre sus sueños, sobre lo que le gustaba hacer, además de cuidar a los niños. Descubrió que adoraba leer libros, que había sido la primera de su familia en ir a la universidad, que hablaba inglés y francés, y que antes de la tragedia tenía planes de hacer una maestría en educación.
Se dio cuenta de que estaba frente a una mujer culta, inteligente y fuerte, que por circunstancias de la vida estaba trabajando como empleada doméstica, pero que tenía potencial para mucho más. Esperanza, por su parte, comenzó a ver a Alejandro no solo como el patrón rico y distante, sino como un hombre que genuinamente amaba a sus hijos y que estaba tratando de ser papá y mamá al mismo tiempo desde que perdió a su esposa. Notaba cómo se esforzaba por estar presente en la vida de los niños, cómo se emocionaba cuando veía a sus hijos felices y cómo estaba agradecido por cada pequeña cosa que ella hacía por la familia. 3 meses después de que Esperanza llegó a la casa, Alejandro tomó una decisión que sorprendería a cualquier persona. Canceló un viaje de negocios a Londres que le rendiría millones para su empresa, solo para no perderse el recital de piano que Elena haría en la escuela. Cuando Esperanza preguntó por qué había hecho eso, él respondió: «Esperanza, usted me enseñó que existen cosas más importantes que el dinero. Mi hija tocando piano por primera vez desde la muerte de su madre vale más que cualquier contrato». Elena había vuelto a tocar piano gracias al aliento de Esperanza, quien descubrió el talento musical de la niña y la animó a regresar a las clases. Pablito también se había transformado. De un niño triste y retraído se había convertido en un muchachito alegre, curioso y que adoraba ayudar a Esperanza en todas las tareas de la casa. Los niños estaban completamente diferentes, y Alejandro sabía que todo eso era mérito de una mujer excepcional que había entrado en sus vidas como empleada doméstica, pero que en realidad era mucho más que eso. Fue durante el recital de Elena que pasó algo que cambiaría definitivamente el rumbo de esta historia. Elena estaba tocando una canción que su madre solía tocar y en medio de la presentación se detuvo, miró hacia el público, vio a Alejandro y Esperanza sentados lado a lado y dijo en el micrófono: «Esta canción es para mi mamá que está en el cielo, para mi papá, que es el mejor del mundo, y para mi segunda mamá, tía Esperanza, que me enseñó que el amor nunca se acaba, solo cambia de forma». Todo el público se emocionó, pero Alejandro y Esperanza se quedaron sin palabras. Después del recital, camino a casa, Elena dijo: «Papá, ¿por qué no te casas con la tía Esperanza? Así sería nuestra mamá de verdad y nunca se iría». Pablito estuvo de acuerdo. «Sí, papá, la tía Esperanza ya nos cuida igual que mamá. Ya vive con nosotros, ya nos ama, solo falta el papel». Alejandro se puso rojo y sin saber qué responder, mientras Esperanza dijo suavemente: «Niños, ustedes saben que los amo más que a nada en el mundo, pero el matrimonio es algo complicado entre adultos». Elena la interrumpió: «Pero ustedes dos son adultos buenos, se cuidan el uno al otro, les gusta platicar juntos y nos aman a mí y a Pablito. ¿No es eso lo que se necesita para casarse?». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Alejandro y Esperanza tuvieron la conversación más importante de sus vidas. Alejandro dijo: «Esperanza, necesito confesarte algo. En los últimos meses, usted no solo cuidó a mis hijos, me cuidó a mí también. Me enseñó a ser padre otra vez, me enseñó lo que realmente importa en la vida». Hizo una pausa. «Me enamoré de usted». Esperanza se quedó en silencio por un momento y luego respondió: «Alejandro, yo también necesito confesar algo. Cuando llegué aquí, estaba muerta por dentro. Perder a mi hija había destruido mi corazón, pero cuidar a Pablito y Elena me trajo de vuelta a la vida, y usted me mostró que es posible amar de nuevo, incluso después de tanto dolor». Lo miró a los ojos y continuó: «Yo también me enamoré de usted». Alejandro tomó las manos de Esperanza y dijo: «Esperanza, sé que nuestra historia comenzó de una manera inusual. Usted llegó aquí como empleada doméstica y yo era solo un patrón arrogante que ni siquiera sabía los nombres de mis propios empleados. Pero usted
transformó todo. Salvó a mi familia, me enseñó qué es el amor verdadero y se convirtió en la mujer más importante de mi vida. Respiró profundo y continuó. ¿Acepta casarse conmigo? No porque los niños quieran, sino porque la amo y quiero pasar el resto de mi vida con usted. Esperanza tenía lágrimas en los ojos cuando respondió. Alejandro, cuando toqué el timbre de esta casa por primera vez hace 4 meses, jamás imaginé que encontraría una nueva familia, un nuevo amor y una nueva vida. Sí, acepto casarme con usted. Se abrazaron y por primera vez desde que perdieron a sus cónyuges, ambos sintieron que el corazón había sanado completamente. Pero esta historia apenas estaba comenzando, porque al día siguiente pasaría algo que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. A la mañana siguiente del compromiso, Alejandro despertó más temprano que de costumbre, con el corazón lleno de alegría y planes para el futuro. Bajó a la cocina y encontró a Esperanza preparando el desayuno de los niños, tarareando bajito una canción que siempre cantaba cuando estaba feliz. Se miraron y sonrieron, todavía procesando todo lo que había pasado la noche anterior. Alejandro se acercó a Esperanza y dijo, «Buenos días, mi futura esposa». Esperanza sonrió y respondió, «Buenos días, mi futuro esposo». Se besaron suavemente y en ese momento Elena apareció en la cocina corriendo y gritó, «¡Ey! ¿Se besaron? Eso quiere decir que se van a casar de verdad». Pablito apareció detrás y dijo, «Por fin, ahora vamos a ser una familia de verdad». Los niños se pusieron eufóricos con la noticia, abrazando a Alejandro y Esperanza al mismo tiempo, haciendo planes para la boda, preguntando si podían llamar a Esperanza mamá oficialmente y si ella los iba a adoptar legalmente. La alegría de los niños era contagiosa y Alejandro se sentía el hombre más afortunado del mundo por haber encontrado no solo una nueva esposa, sino alguien que amaba a sus hijos como una madre verdadera. Pero a las 10 de la mañana sonó el timbre. Alejandro fue a atender, pensando que era alguna entrega. Pero cuando abrió la puerta, encontró a 2 mujeres bien vestidas que se presentaron como trabajadoras sociales del DIF. La mujer mayor, que se llamaba licenciada Claudia, dijo, «Señor Alejandro Franco, recibimos una denuncia anónima sobre negligencia con menores en esta residencia. Necesitamos hacer una inspección y conversar con los niños». Alejandro se quedó shocked y preguntó, «¿Negligencia? ¿Cómo? Mis hijos están muy bien cuidados». La otra trabajadora social, licenciada Regina, explicó, «La denuncia alega que el señor deja a sus niños bajo el cuidado de una persona no calificada, que no tiene la formación adecuada para cuidar menores en alta vulnerabilidad social y que los niños están siendo expuestos a situaciones inadecuadas para su nivel socioeconómico». Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. Llamó a Esperanza y a los niños a la sala. Las trabajadoras sociales comenzaron a hacer preguntas a Elena y Pablito sobre cómo los trataban en casa, si tenían miedo de algún adulto, si los obligaban a hacer algo que no querían y si recibían cuidados adecuados. Los niños, confundidos con esas preguntas extrañas, respondían que eran muy felices, que la tía Esperanza los cuidaba muy bien y que nunca habían sido tan felices como en los últimos meses. Pero las trabajadoras sociales no parecían convencidas. Licenciada Claudia preguntó a Esperanza, ¿la señora tiene formación en pedagogía o psicología infantil? Esperanza respondió, «Tengo formación en pedagogía, sí». La trabajadora social continuó, «y tiene experiencia comprobada con niños en situación de duelo y trauma». Esperanza confirmó que había trabajado como maestra por 15 años y había hecho cursos de psicología infantil.
Licenciada Regina entonces hizo la pregunta que puso a todos tensos. ¿Y la señora tiene carta de antecedentes no penales actualizada? Esperanza respondió que sí, pero la trabajadora social insistió. Necesitamos ver los documentos y también necesitamos entender por qué una persona con formación superior está trabajando como empleada doméstica. Eso levanta sospechas sobre posibles problemas en registros profesionales anteriores. Alejandro se molestó con el tono de las preguntas y dijo: Miren, mis niños nunca han estado tan bien cuidados como ahora. Esperanza transformó la vida de esta familia. Pueden ver que los niños están sanos, felices, bien alimentados, yendo a la escuela normalmente. Pero licenciada Claudia lo interrumpió. Señor Alejandro, entendemos su perspectiva, pero nuestra obligación es garantizar el mejor interés de los niños basado en parámetros técnicos, no solo en su satisfacción personal. Las trabajadoras sociales pasaron 2 horas en la casa examinando los cuartos de los niños, revisando el refrigerador, conversando por separado con Elena y Pablito, analizando documentos y tomando notas sobre todo. Durante todo ese tiempo, los niños estuvieron nerviosos y asustados, pegados a Esperanza, preguntando bajito si iban a tener que irse de casa. Cuando las trabajadoras sociales finalmente se fueron, dijeron que regresarían la semana siguiente con una decisión sobre si los niños podrían continuar bajo el cuidado de Esperanza o si necesitarían una reestructuración del ambiente familiar. Alejandro se quedó desesperado y Esperanza estaba pálida de preocupación. Los niños lloraban, pensando que habían hecho algo malo. Alejandro pasó el resto del día tratando de descubrir quién había hecho la denuncia. Llamó a sus abogados, a conocidos que trabajaban en organismos públicos, y trató de entender cómo proceder. Pero lo que más le preocupaba era ver cómo esa situación estaba afectando a los niños, que habían vuelto a estar tristes y aprensivos, como eran antes de que llegara Esperanza. Esa noche, Elena no quiso cenar y dijo llorando: «Papá, la tía Esperanza se va a tener que ir. Esas señoras dijeron que tal vez ya no puede cuidarnos más». Pablito también estaba desesperado. «Papá, si la tía Esperanza se va, yo no me quiero quedar aquí. Ella es la única persona que nos entiende». Alejandro trató de tranquilizar a sus hijos, pero él mismo estaba aterrorizado con la posibilidad de perder a Esperanza. Esperanza pasó la noche despierta, pensando en todo lo que podría salir mal. Le dijo a Alejandro: «¿Y si deciden que no soy adecuada para cuidar a los niños? ¿Y si descubren que viví en vecindad, que trabajo como empleada doméstica, que no tengo referencias de familias ricas? ¿Y si piensan que nuestra diferencia social es un problema para los niños?». Alejandro le tomó las manos y dijo: «Esperanza, vamos a luchar por nuestra familia. No voy a dejar que nadie los separe de mí». El lunes, Alejandro contrató al mejor abogado de familia de Ciudad de México, licenciado Marcos Vázquez, que cobraba 2,000 pesos por hora, pero que tenía fama de nunca perder un caso. El abogado analizó la situación y dijo: «Alejandro, el problema no es la competencia de Esperanza o el bienestar de los niños. El problema es que alguien con acceso a información sobre su familia hizo una denuncia calculada para causar el máximo trastorno posible». Licenciado Marcos explicó que la denuncia había sido hecha de forma muy específica, mencionando detalles sobre la rutina de la familia que solo alguien cercano podría saber. Sospechaba que la denuncia había sido hecha por alguien que conocía a la familia y tenía interés en perjudicar a Alejandro o a Esperanza. Alejandro se puso a pensar en quién podría haber hecho eso y de repente se acordó de Marcia, la ex niñera que había despedido.
Alejandro llamó a la agencia que había recomendado a Marcia y descubrió que ella había salido del siguiente empleo también después de solo un mes, alegando que la familia no valoraba profesionales calificados. La gerente de la agencia comentó que Marcia había quedado muy resentida cuando supo que Alejandro había contratado a una empleada doméstica sin calificación para reemplazarla, y que había comentado varias veces que le iba a enseñar a ese hombre rico lo que pasa cuando se contrata gente inadecuada para cuidar niños de élite. Con esa información, licenciado Marcos logró rastrear el origen de la denuncia y descubrió que realmente había venido de Marcia, quien conocía detalles sobre la rutina de la familia y había usado información distorsionada para hacer que la denuncia pareciera legítima. El abogado preparó una defensa completa, incluyendo evaluaciones psicológicas de los niños, certificados médicos, reportes escolares y testimonios de vecinos y conocidos de la familia. El miércoles, las trabajadoras sociales regresaron con una psicóloga infantil para hacer una evaluación más detallada. Esta vez, Alejandro estaba preparado. Presentó todos los documentos de Esperanza, incluyendo su título de pedagogía, certificados de cursos de capacitación, carta de antecedentes no penales e incluso cartas de recomendación de exdirectores de la escuela donde trabajaba en Oaxaca. La psicóloga, doctora Amanda, conversó largamente con Elena y Pablito, aplicó algunas pruebas y observó la interacción de ellos con Esperanza. Los niños fueron espontáneos y naturales, contando sobre sus rutinas, sus juegos, cómo se sentían cuidados y cómo Esperanza los ayudaba a lidiar con la nostalgia de su madre. Doctora Amanda se quedó impresionada con la madurez emocional de los niños y con el vínculo saludable que tenían con Esperanza. Durante la evaluación, Elena dijo algo que tocó profundamente a la psicóloga. Doctora, cuando murió mamá, pensé que nunca más iba a ser feliz, pero la tía Esperanza me enseñó que mamá sigue en mi corazón y que puedo amar a la tía Esperanza también, sin estar traicionando a mamá. Ahora tengo dos mamás, una que me cuida desde el cielo y una que me cuida aquí en la tierra. Pablito también sorprendió con su madurez. Doctora, sé que la tía Esperanza no es mi mamá de panza, pero es mi mamá de corazón. Me enseñó que los hombres también pueden llorar cuando sienten nostalgia y que eso no me hace débil. Me enseñó que puedo hablar de mamá sin estar triste todo el tiempo. Licenciado Marcos también había preparado una sorpresa. Trajo a 3 familias de Ciudad de México que conocían el trabajo de Esperanza a través de recomendaciones y que atestiguaron su competencia como cuidadora y educadora. Una de esas familias era de un juez jubilado que dijo: Esperanza cuidó a mis nietos por 6 meses cuando mi hija tuvo que viajar por trabajo. Es una de las personas más íntegras, cariñosas y competentes que he conocido. Cualquier niño sería afortunado de tenerla como cuidadora. Pero el momento más emotivo de la evaluación fue cuando doctora Amanda preguntó a los niños qué era lo que más les gustaría que pasara en sus vidas. Elena respondió: quisiera que la tía Esperanza se volviera mi segunda mamá oficialmente, que nunca más se fuera y que pudiéramos ser una familia feliz para siempre. Pablito dijo: quisiera que mi papá se casara con la tía Esperanza, que ella tuviera nuestro apellido y que pudiéramos llamarle mamá sin que nadie lo encuentre raro. La psicóloga se emocionó visiblemente con las respuestas de los niños. Les dijo a las trabajadoras sociales: en 20 años de carrera, raramente he visto niños tan bien ajustados emocionalmente después de una pérdida traumática. La figura de cuidado que tienen con Esperanza es claramente benéfica y esencial para su desarrollo saludable. Licenciada Claudia, que había llegado con prejuicios sobre la situación, tuvo que admitir que estaba frente a una familia bien estructurada y funcional. Dijo: señor Alejandro,
Pido disculpas por la forma en que abordamos inicialmente esta situación. Es evidente que los niños están recibiendo cuidados excepcionales y que la señora Esperanza es una cuidadora extremadamente competente y amorosa. Licenciada Regina completó. Nuestra recomendación será archivar la denuncia como improcedente y registrar que los niños están en ambiente familiar saludable y propicio para su desarrollo integral. Miró a Esperanza y dijo: Señora, usted tiene un don especial para tratar con niños. Es raro encontrar a alguien que combine formación técnica con amor genuino de la forma como usted lo hace. Cuando las trabajadoras sociales y las psicólogas se fueron, toda la familia se desplomó llorando de alivio. Alejandro abrazó a Esperanza y a los niños y dijo: Nadie va a separar a nuestra familia nunca más. Elena y Pablito gritaron de alegría y comenzaron a hacer planes para la boda de su papá con la tía Esperanza. Pero la prueba que habían pasado trajo algo positivo. Les había mostrado a todos cuánto realmente se amaban y se necesitaban. Alejandro se dio cuenta de que no podía ni imaginar la vida sin Esperanza, y que ella no era solo la cuidadora de sus hijos, sino su compañera de vida, su confidente y la mujer que quería a su lado para siempre. Esperanza también se dio cuenta de que esa familia se había convertido en su mundo. La posibilidad de perder a Alejandro y a los niños le había mostrado que no estaba solo trabajando ahí, sino viviendo el mayor amor de su vida. Le dijo a Alejandro: Cuando pensé que podía perderlos, me di cuenta de que ustedes son mi familia de verdad. Ustedes son mi hogar. 2 semanas después, Alejandro organizó una sorpresa que dejó a Esperanza sin palabras. Montó una propuesta de matrimonio oficial en el jardín de la casa con flores, velas, música, y llamó a sus familiares y a las amigas que Esperanza había hecho en Ciudad de México. Elena y Pablito ayudaron a organizar todo, y cuando Esperanza bajó al jardín, encontró a Alejandro de rodillas, sosteniendo un anillo de diamante, rodeado por todas las personas que amaban. Alejandro dijo: Esperanza, hace 8 meses tocaste el timbre de esta casa como una empleada doméstica desconocida. Hoy eres la mujer más importante de mi vida, la madre de mis hijos y mi mejor amiga. Transformaste nuestra casa en una familia, nuestros días tristes en momentos de alegría y mi corazón cerrado en un corazón capaz de amar de nuevo. Respiró profundo y continuó: ¿Aceptas casarte conmigo oficialmente ante Dios y ante todas estas personas que nos aman? Esperanza estaba llorando de emoción cuando respondió: Alejandro, hace 8 meses estaba muerta por dentro, sobreviviendo solo por obligación. Tú y los niños me trajeron de vuelta a la vida, me dieron un propósito, me mostraron que era posible ser feliz de nuevo, incluso después de tanto dolor. Miró a Elena y Pablito, que estaban ansiosos esperando la respuesta, y dijo: Sí, acepto casarme contigo y acepto ser madre oficial de estos 2 niños maravillosos que ya son hijos de mi corazón. La fiesta de compromiso fue sencilla, pero emotiva. Alejandro había invitado solo a personas cercanas, sus padres que vivían en Guadalajara y que quedaron encantados con Esperanza, algunos amigos verdaderos y las vecinas que se habían vuelto amigas de Esperanza. Elena y Pablito eran los anfitriones junior, contándole a todos cómo la tía Esperanza había salvado a su familia. Pero la sorpresa mayor de la noche fue cuando el papá de Alejandro jaló a Esperanza hacia un rincón y le dijo: Hija, porque así te voy a llamar de ahora en adelante, necesito agradecerte. Mi hijo estaba perdido desde que enviudó. Se estaba volviendo un hombre amargado, distante de sus hijos, adicto al trabajo. Tú le devolviste al Alejandro que conocíamos. Un hombre feliz, un padre presente, una persona que sabe valorar lo que realmente importa. La mamá de Alejandro también abrazó a Esperanza y dijo:
Querida, eres una bendición en la vida de nuestra familia. Elena y Pablito son nuestros únicos nietos, y verlos felices de nuevo es el regalo más grande que alguien nos podría dar. Siempre vas a ser nuestra hija del corazón. Esperanza se emocionó al darse cuenta de que había ganado no solo un esposo y 2 hijos, sino una familia entera que la recibía con amor. El matrimonio se fijó para 3 meses después, en el mismo jardín de la casa donde había sido la propuesta. Alejandro hacía cuestión de que fuera ahí, porque era el lugar donde habían construido su historia de amor. Esperanza quería algo sencillo, pero Alejandro dijo: «Mi amor, mereces la fiesta más bonita del mundo. Transformaste mi vida y la de mis hijos. Nada es demasiado para ti». Durante los preparativos de la boda, pasó algo que emocionó a toda la familia. Elena estaba ayudando a Esperanza a escoger el vestido cuando dijo: «Tía Esperanza, ¿crees que a mamá le gustarías?». Esperanza se arrodilló a la altura de la niña y respondió: «Amor, estoy segura de que tu mamá estaría muy feliz de saber que tienen a alguien que los ama tanto como ella los amaba». Elena entonces dijo algo que hizo llorar a Esperanza. «¿Sabes qué creo? Creo que mamá te mandó para que nos cuidaras, porque el día que murió le pidió a Dios que mandara a alguien especial para cuidarme a mí y a Pablito cuando lo necesitáramos. Y entonces llegaste tú». Esperanza abrazó a Elena y dijo: «Yo también creo eso, mi princesa. Creo que tu mamá y mi hija se encontraron allá en el cielo e hicieron un plan para que nos encontráramos aquí en la tierra». Pablito, que estaba escuchando la conversación, dijo: «Entonces, ahora tenemos 2 mamás en el cielo cuidándonos, nuestra mamá y la hija de la tía Esperanza, y tenemos una mamá aquí en la tierra que es la tía Esperanza. Somos la familia con más mamás del mundo». Los 3 rieron y lloraron al mismo tiempo, sintiendo que realmente había algo mayor que había unido sus vidas. Una semana antes de la boda, Alejandro recibió una llamada que lo dejó sorprendido. Era de una empresa internacional de construcción que quería hacer una propuesta de sociedad que podría multiplicar su patrimonio por 5. La junta sería en Nueva York, exactamente en la semana de la boda. El socio de la empresa dijo: «Alejandro, esta es una oportunidad única. No podemos posponer. Entendemos». El Alejandro de 2 años atrás habría cancelado la boda sin dudar para no perder un negocio de ese tamaño. Pero el Alejandro que Esperanza había ayudado a transformar dijo: «Señores, entiendo que sea una gran oportunidad, pero esta semana me voy a casar con la mujer de mi vida. No existe dinero en el mundo que me haga perder ese momento. Si quieren hacer negocios conmigo, tendrá que ser la semana siguiente». Cuando Alejandro le contó a Esperanza lo que había pasado, ella dijo: «Alejandro, no necesitabas rechazarlo por mi causa. Podíamos posponer la boda». Alejandro la interrumpió: «Esperanza, hace 1 año habría escogido el dinero. Hoy escojo el amor. Me enseñaste que existe algo más valioso que cualquier fortuna, una familia feliz y unida». El día de la boda llegó en una mañana soleada de sábado. Esperanza despertó temprano, nerviosa y emocionada. Las amigas que había hecho en el barrio vinieron a ayudarla a arreglarse. Había escogido un vestido sencillo pero elegante, blanco, con detalles en perlas que realzaba su belleza natural. Elena estaba preciosa con su vestido de madrina color rosa, y Pablito elegante con su traje pequeño de paje. Alejandro estaba en el jardín desde temprano, supervisando los últimos preparativos. Había contratado a la misma pianista que tocó en el recital de Elena para tocar durante la ceremonia. El jardín estaba decorado con flores blancas y rosas, y había sillas para 50 personas, solo familia cercana y amigos verdaderos.
Cuando llegó la hora de la ceremonia, Alejandro estaba en el altar esperando, visiblemente nervioso y emocionado. Elena entró primera tirando pétalos de rosas, seguida por Pablito cargando las argollas. Cuando Esperanza apareció en la puerta del jardín, caminando sola porque no tenía padre que la acompañara, Alejandro comenzó a llorar. Estaba radiante, con una sonrisa que iluminaba todo el jardín. Alejandro pensó que nunca había visto una mujer tan hermosa, no por la belleza física, sino por la luz que cargaba dentro de ella. Cuando llegó cerca de él, Alejandro dijo bajito: «Estás preciosa, mi amor». Esperanza respondió: «Y tú estás guapo, mi esposo». El sacerdote que habían escogido era el mismo que había bautizado a Elena y Pablito y que conocía la historia de la familia. Durante la ceremonia, dijo: «Alejandro y Esperanza, ustedes son un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en los momentos más inesperados de la vida. Se encontraron cuando ambos necesitaban sanación y juntos construyeron una familia basada en el amor, el respeto y el cuidado mutuo». Cuando llegó la hora de los votos, Alejandro dijo: «Esperanza, prometo amarte no solo en los días felices, sino especialmente en los días difíciles. Prometo valorar tu fuerza, tu sabiduría y tu capacidad infinita de amar. Prometo ser el hombre que mereces, el padre que nuestros hijos necesitan y tu compañero en todas las aventuras de la vida». Respiró profundo y continuó: «Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que tengo, sino en a quien amo, y te amo más que a la vida». Esperanza, con la voz entrecortada por la emoción, dijo: «Alejandro, prometo amarte con la misma intensidad con que amo a Elena y Pablito. Prometo ser tu compañera en los momentos de alegría y tu fortaleza en los momentos de dolor. Prometo cuidar nuestra familia como el bien más preciado que tengo». Miró a los niños y continuó: «Prometo ser la madre que Elena y Pablito merecen, honrando siempre la memoria de su madre biológica, pero dando todo el amor de mi corazón para ellos». Cuando el sacerdote pronunció las palabras «pueden besarse», Alejandro y Esperanza se besaron bajo una lluvia de pétalos de rosas que Elena y Pablito tiraron sobre ellos. Los invitados aplaudieron emocionados, pero el momento más conmovedor fue cuando los niños corrieron a abrazar a la pareja, formando un abrazo familiar que simbolizaba la unión definitiva de esas 4 personas que se habían encontrado y sanado mutuamente. La fiesta fue sencilla, pero emotiva. Alejandro hizo un discurso que dejó a todos emocionados. «Hace un año yo era un hombre perdido, enfocado solo en trabajar para olvidar el dolor. Mis hijos estaban tristes, yo estaba distante y nuestra casa no era un hogar. Entonces Dios mandó un ángel disfrazado de empleada doméstica». Todos rieron y lloraron al mismo tiempo. Esperanza no solo sanó el corazón de mis hijos, sanó el mío también. Me enseñó que la verdadera felicidad no está en cuánto dinero tengo, sino en cuánto amor puedo dar y recibir. Esperanza también hizo un discurso. «Cuando perdí a mi hija, pensé que nunca más sería feliz. Vine a Ciudad de México solo para sobrevivir, trabajando como empleada doméstica para pagar las cuentas. Pero cuando toqué el timbre de esta casa por primera vez, no sabía que estaba tocando el timbre de mi nuevo hogar». Miró a Alejandro y a los niños. Alejandro, Elena y Pablito me dieron una nueva familia, un nuevo propósito y un amor que pensé que nunca más podría sentir. Me salvaron tanto como yo los salvé a ellos. Durante la fiesta, Elena y Pablito hicieron una presentación especial para los padrinos. Elena tocó piano, una canción que había compuesto para la ocasión llamada Familia del Corazón, mientras Pablito recitó un poema que había escrito sobre cómo la tía Esperanza había transformado sus vidas. No había un ojo seco en el jardín cuando los niños terminaron su presentación.
Pero la sorpresa mayor de la fiesta fue cuando Alejandro anunció que había tomado una decisión importante. Iba a reducir su carga de trabajo a la mitad y contratar socios para cuidar la empresa, para poder pasar más tiempo con la familia. Esperanza me enseñó que de nada sirve construir un imperio financiero si no construyo un hogar feliz junto con ella, dijo. Alejandro también anunció que iba a crear una fundación para ayudar a familias que perdieron padres o madres, ofreciendo apoyo psicológico y educacional para los niños. Nuestra familia pasó por mucho dolor, pero encontró la cura en el amor. Queremos ayudar a otras familias a encontrar esa cura también, explicó. Esperanza sería la coordinadora pedagógica de la fundación, usando su formación y experiencia para ayudar a otros niños. La luna de miel fue en Disney World, un sueño que Elena había mencionado varias veces. Alejandro insistió en llevar a los niños porque dijo, nuestra luna de miel es familiar. Nosotros 4 comenzamos este viaje juntos y vamos a continuar juntos. Fue el primer viaje verdaderamente feliz que habían hecho desde la muerte de la esposa y madre. Durante el viaje, Elena dijo algo que resumió perfectamente la transformación de la familia. Papá, ¿te acuerdas cuando veníamos de viaje y yo me ponía triste porque mamá no estaba? Ahora ya no me pongo triste porque sé que mamá está feliz allá en el cielo, viendo que tenemos a mamá Esperanza para cuidarnos aquí. Pablito completó, es verdad, ahora tenemos 2 mamás cuidándonos, una en el cielo y una en la tierra. Cuando regresaron del viaje, la vida de la familia se había establecido en una nueva rutina feliz. Alejandro trabajaba medio tiempo, almorzaba en casa todos los días y dedicaba las tardes para estar con la familia. Esperanza había asumido oficialmente el papel de madre de los niños y también estaba emocionada con el proyecto de la fundación. Elena y Pablito estaban completamente transformados. Elena había vuelto a tocar piano con pasión y soñaba con ser pianista profesional cuando creciera. Pablito había desarrollado interés por la arquitectura y adoraba ayudar a su papá en los proyectos de la constructora. Ambos eran niños alegres, seguros y que hablaban sobre su madre biológica con cariño, pero sin tristeza devastadora. Un año después del matrimonio, la familia recibió una visita inesperada. Era la doctora Amanda, la psicóloga que había participado en la evaluación del DIF. Dijo que estaba haciendo un estudio sobre familias reconstituidas exitosas y que quería incluir su historia como caso. Durante la entrevista, doctora Amanda dijo, en todos mis años de carrera, raramente he visto una familia reconstituida tan armoniosa y funcional. Los niños lograron elaborar el duelo de su madre biológica de forma saludable, crearon un vínculo sólido con la nueva figura materna y desarrollaron una identidad familiar positiva. Miró a Esperanza. Y usted, Esperanza, logró ocupar el lugar de madre sin borrar la memoria de la madre anterior, lo que es extremadamente difícil de hacer. Doctora Amanda también comentó sobre Alejandro. Y usted, Alejandro, logró superar el duelo conyugal, encontró un nuevo amor y se convirtió en un padre más presente y participativo. Ustedes son un ejemplo de que las tragedias pueden transformarse en nuevos comienzos positivos cuando hay amor genuino involucrado. Durante esa conversación, Elena hizo una observación que impresionó a la psicóloga. Doctora, entendí algo importante. La mamá que murió siempre va a ser mi primera mamá, que me dio la vida y me amó primero. Mamá Esperanza es mi segunda mamá que me salvó de la tristeza y me enseñó a ser feliz otra vez. Tengo suerte porque tengo 2 mamás que me aman, una en el cielo y una en la tierra. Pablito también sorprendió con su madurez. Descubrí que el amor no se acaba cuando una persona muere. Se queda dentro de nosotros, y cuando encontramos una persona nueva para amar,
no significa que dejamos de amar a la persona que murió. Significa que nuestro corazón se hizo más grande y cabe aún más amor. 2 años después del matrimonio, la familia Franco Morales, como habían decidido llamarse, recibió la mejor noticia posible. Esperanza estaba embarazada. El descubrimiento pasó una mañana de martes, cuando Esperanza despertó sintiéndose mal, y Alejandro insistió en que se hiciera algunos exámenes. Cuando llegó el resultado, no podían creer. Alejandro sostenía el examen en las manos, temblando de emoción, y dijo: «Esperanza, vamos a tener un bebé». Esperanza estaba llorando de alegría porque a los 43 años, después de todo lo que había pasado, nunca imaginó que tendría la oportunidad de ser madre otra vez. Se abrazaron llorando, sintiendo que la vida había cerrado un ciclo perfecto de sanación y nuevo comienzo. Cuando les contaron a Elena y Pablito, los niños se pusieron eufóricos. Elena, ahora con 9 años, dijo: «Voy a ser hermana mayor. Le voy a enseñar todo al bebé». Pablito, con 12 años, dijo: «Ahora nuestra familia va a estar completa de verdad. El bebé va a tener papá, mamá, Esperanza y nosotros dos como hermanos mayores desde el principio». El embarazo de Esperanza fue acompañado con mucho cariño por toda la familia. Alejandro insistía en ir a todas las consultas médicas. Elena le gustaba platicar con la panza de su mamá, contándole cuentos al bebé. Y Pablito ya había decidido que iba a proteger al hermanito o hermanita para siempre. La casa estaba más alegre que nunca. Durante el 6º mes de embarazo, descubrieron que sería un niño. Alejandro lloró cuando lo supo, porque secretamente soñaba con tener otro hijo varón. Decidieron llamar al bebé Gabriel, que significa mensajero de Dios, porque todos sentían que ese niño era un mensaje divino de que la familia estaba definitivamente sanada y completa. Elena insistió en decorar el cuarto del bebé junto con Esperanza. Escogieron un tema de nubes y estrellas porque Elena dijo: «Así Gabriel va a saber que tiene 2 abuelitas cuidándolo desde el cielo. La abuela que era mi primera mamá y la abuela que era la primera hija de mamá Esperanza». La sabiduría de esa niña de 9 años nunca dejaba de sorprender a los adultos. Pablito, que ahora estaba en la preadolescencia, se había convertido en el hijo más cariñoso y responsable que Alejandro podría desear. Ayudaba con todo en casa. Tenía calificaciones excelentes en la escuela y era el orgullo de la familia. Pero más que eso, se había convertido en un hermano protector increíble, siempre cuidando a Elena y ya planeando cómo iba a cuidar a Gabriel. La fundación que Alejandro y Esperanza habían creado estaba haciendo un trabajo increíble. En 2 años ya habían ayudado a más de 200 familias que pasaron por pérdidas traumáticas. Esperanza coordinaba los aspectos pedagógicos y psicológicos, mientras Alejandro cuidaba la parte administrativa y financiera. Ver a otras familias sanándose y encontrando la felicidad nuevamente daba aún más sentido al viaje que ellos mismos habían recorrido. Una de las historias más conmovedoras de la fundación fue la de Carla, una madre soltera que había perdido al esposo en un accidente laboral y se quedó sola con 3 hijos pequeños. La fundación no solo ofreció apoyo psicológico para la familia, sino que también ayudó a Carla a terminar sus estudios y conseguir un mejor trabajo. 2 años después, Carla se volvió voluntaria de la fundación, ayudando a otras madres que pasaban por situaciones similares. Alejandro había cambiado completamente su relación con el trabajo. Descubrió que cuando estaba feliz en casa, era más creativo y eficiente en el trabajo. Su constructora había crecido aún más, pero ahora trabajaba de forma inteligente, no solo intensiva. Delegaba más responsabilidades a sus socios y reservaba tiempo sagrado para la familia.
Esperanza había encontrado su verdadera vocación en la fundación. Usaba toda su experiencia como madre, maestra y persona que había superado una gran pérdida para ayudar a otras familias. Desarrollaba programas de educación emocional para niños, grupos de apoyo para padres en duelo y talleres de reconstrucción familiar. Su trabajo estaba siendo reconocido nacionalmente y había sido invitada a dar conferencias en varios estados de México. En el 8º mes de embarazo, Esperanza estaba radiante. Alejandro decía que nunca la había visto tan hermosa, con ese brillo especial de las mujeres embarazadas felices. Elena y Pablito competían por ver quién cuidaba mejor a su mamá, trayéndole almohadas, haciendo jugos y platicando con Gabriel en la panza. Fue una noche de domingo, a finales de enero, que Gabriel decidió nacer. Esperanza comenzó a sentir las contracciones durante la cena y toda la familia entró en un alboroto feliz. Alejandro manejó al hospital como si estuviera llevando el tesoro más preciado del mundo, mientras Elena y Pablito se quedaron en casa de los abuelos paternos, ansiosos esperando noticias. El parto fue tranquilo y emocionante. Cuando Gabriel nació a las 3:27 de la madrugada, pesando 3.4 kilos, Alejandro lloró como nunca había llorado en su vida. Cargó a su hijo en brazos y dijo: «Esperanza, es perfecto. Es nuestra prueba de que después de la tormenta siempre viene la calma». Esperanza, exhausta pero radiante, miró a Alejandro cargando a Gabriel y dijo: «Es nuestra bendición final. Es la prueba de que Dios nos dio una segunda oportunidad de ser completamente felices». Cuando Elena y Pablito llegaron al hospital unas horas después para conocer al hermanito, la escena fue de pura emoción. Elena cargó a Gabriel con cuidado y dijo: «Hola, Gabriel, soy tu hermana Elena y este es tu hermano Pablito. Te vamos a cuidar para siempre». Pablito, ahora con 12 años, pero todavía con corazón de niño, besó la frente del bebé y dijo: «Gabriel, naciste en la familia más feliz del mundo». Alejandro publicó una foto de la familia en el hospital con un mensaje que emocionó a todos los que seguían su historia. «Hace 3 años, yo era un hombre destruido por el dolor de la pérdida. Mis hijos estaban perdidos en la tristeza y nuestra casa era un lugar de silencio y lágrimas. Hoy cargo en mis brazos a mi tercer hijo, nacido del amor que encontré con la mujer más increíble del mundo. Gabriel Franco Morales llegó para completar nuestra familia que renació de las cenizas. Es la prueba de que los milagros existen y a veces vienen disfrazados de empleadas domésticas tocando nuestro timbre». El primer año de Gabriel fue de pura alegría en la familia. Elena, ahora con 10 años, se había convertido en una hermana mayor increíble, ayudando con todo y adorando jugar con el bebé. Pablito, con 13 años, era un hermano protector y cariñoso, siempre haciendo reír a Gabriel con juegos y muecas. Alejandro había tomado licencia de paternidad de 3 meses para disfrutar cada momento de los primeros meses de su hijo. Esperanza había descubierto que ser madre otra vez a los 44 años era diferente a ser madre a los 20 y tantos. Tenía más paciencia, más sabiduría y una gratitud inmensa por cada momento. Decía: «Gabriel me dio la oportunidad de ser madre nuevamente, pero esta vez sabiendo valorar cada instante, porque sé cómo la vida puede cambiar rápidamente». La rutina de la familia se había ajustado perfectamente para incluir a Gabriel. Las mañanas comenzaban con Alejandro ayudando a Elena y Pablito a arreglarse para la escuela, mientras Esperanza cuidaba a Gabriel. Las tardes estaban dedicadas a la familia, ayuda con tareas, juegos en el jardín e historias antes de dormir.
Las noches eran momentos especiales de Alejandro y Esperanza, conversando sobre los hijos, los planes para el futuro y lo agradecidos que estaban por todo lo que habían conquistado. Elena se había convertido en una pianista talentosa y soñaba con estudiar música profesionalmente. Sus maestros decían que tenía un talento especial y Alejandro y Esperanza apoyaban totalmente ese sueño. Pablito había desarrollado interés por la arquitectura e ingeniería, adorando ayudar a Alejandro en los proyectos de la constructora. Gabriel, aunque todavía era bebé, ya mostraba una personalidad alegre y curiosa. La fundación creada por la familia se había convertido en una referencia nacional en apoyo a familias en duelo. Habían ayudado a más de 500 familias en 3 años, ofreciendo desde apoyo psicológico hasta ayuda financiera para la educación de los niños. Esperanza había escrito un libro sobre reconstrucción familiar después de pérdidas traumáticas, que se volvió bestseller y estaba ayudando a miles de personas por el país. Alejandro había sido invitado a dar conferencias sobre cómo equilibrar el éxito profesional con la felicidad familiar. Siempre contaba la historia de cómo casi perdió lo que realmente importaba, enfocándose solo en el dinero, y cómo encontrar a Esperanza le enseñó sobre las verdaderas prioridades de la vida. Sus conferencias siempre emocionaban a las audiencias, especialmente cuando hablaba sobre la importancia de valorar a las personas que cuidan de nuestras familias. En el 3er aniversario de matrimonio de Alejandro y Esperanza, organizaron una fiesta especial en el jardín de la casa, en el mismo lugar donde se habían casado. Gabriel tenía 2 años, un niño alegre y saludable que era la alegría de todos. Elena, con 11 años, preparó una presentación especial al piano. Pablito, con 14 años, escribió un discurso emocionante sobre cómo la familia se había transformado. Durante la fiesta, Alejandro hizo un discurso que resumió perfectamente su viaje. Amigos y familia, hace 5 años, cuando Esperanza tocó nuestro timbre por primera vez, nunca imaginé que estaba abriendo la puerta a la mujer que cambiaría nuestras vidas para siempre. Llegó como empleada, pero se convirtió en el corazón de nuestra familia. Miró a Esperanza con Gabriel en brazos y continuó. Esperanza me enseñó que la verdadera riqueza no está en los números de mi cuenta bancaria, sino en las sonrisas de mis hijos, en los abrazos de mi esposa y en la paz que siento cuando llego a casa todos los días. Esperanza también hizo un discurso emocionante. Cuando perdí a mi primera hija, pensé que mi vida había terminado. Vine a Ciudad de México solo para sobrevivir, no para vivir. Pero Alejandro, Elena y Pablito me enseñaron que es posible empezar de nuevo, es posible amar otra vez y es posible ser feliz incluso después del mayor dolor. Besó a Gabriel y dijo, «Y este pequeño príncipe vino para mostrarnos que la vida siempre tiene sorpresas maravillosas, guardadas para quien no se rinde de creer en el amor». Elena se presentó tocando una composición propia llamada La canción de nuestra familia, que contaba en melodía toda la historia, desde la tristeza inicial hasta la alegría completa que vivían. La canción era tan hermosa y conmovedora que no había un ojo seco en la fiesta. Cuando terminó, recibió una ovación emocionada de todos los presentes. Pablito leyó un texto que había escrito. Quiero contarles cómo es crecer en una familia que renació del amor. Cuando era pequeño y mi mamá murió, pensé que nunca más iba a ser feliz. Mi papá trabajaba todo el tiempo. Elena y yo nos quedábamos tristes todo el día y nuestra casa era silenciosa como un cementerio. Miró a Esperanza y continuó. Entonces llegó la tía Esperanza, que ahora es mi mamá del corazón. No solo nos cuidó a mí y a Elena, salvó a mi papá también. Y ahora tenemos a Gabriel, que es la prueba de que los milagros existen.
Gabriel, aunque con solo 2 años, también participó en la fiesta. Alejandro lo cargó y dijo: «Gabriel, todavía no entiendes esto, pero naciste en la familia más afortunada del mundo. Tienes una mamá que es un ángel, un papá que aprendió a valorar el amor por encima de todo, una hermana que es una artista increíble y un hermano que te va a proteger para siempre». La fiesta fue un momento de celebración, pero también de reflexión sobre el viaje increíble que esa familia había recorrido. Habían pasado por el dolor más profundo que existe, pero encontraron la cura en el amor, el perdón, la gratitud y la capacidad de empezar de nuevo. 5 años después de ese primer día, cuando Esperanza tocó el timbre, la vida de la familia Franco Morales estaba establecida en una felicidad sólida y duradera. Alejandro había encontrado el equilibrio perfecto entre éxito profesional y felicidad personal. Esperanza se había convertido en una referencia nacional en reconstrucción familiar. Elena estaba siguiendo su sueño musical con talento y dedicación. Pablito se había convertido en un adolescente responsable y cariñoso. Y Gabriel crecía rodeado de amor, en una familia que sabía valorar cada momento juntos. Pero la historia más bonita de todas era ver cómo habían honrado la memoria de la primera esposa y madre, integrándola a la nueva configuración familiar de forma saludable y amorosa. Elena y Pablito hablaban sobre su madre biológica con cariño y nostalgia, pero sin tristeza devastadora. Habían aprendido que es posible amar a alguien que se fue y a alguien que llegó al mismo tiempo, porque el amor no disminuye cuando se divide, se multiplica. Esperanza siempre decía a las familias que atendía en la fundación: «El dolor de la pérdida nunca desaparece completamente, pero puede transformarse en gratitud por el tiempo que tuvimos con la persona amada y en amor por las personas que llegaron después para ayudarnos a sanar. El secreto no es olvidar a quien se fue, sino permitir que el amor siga fluyendo a través de otras personas». Alejandro siempre terminaba sus conferencias con la frase que se convirtió en el lema de la familia: «A veces, las mayores bendiciones de nuestra vida llegan disfrazadas de las formas más simples». En mi caso, llegó como una empleada doméstica tocando mi timbre, pero aprendí que no importa cómo llega la bendición. Lo que importa es tener el corazón abierto para reconocerla y la humildad para aceptarla. La historia de la familia Franco Morales se volvió conocida nacionalmente como un ejemplo de superación, nuevo comienzo y amor verdadero. Recibían cartas de familias de todo México, contando cómo su historia había inspirado a otras personas a no rendirse de la felicidad, incluso después de las mayores tragedias. Elena, ahora una preadolescente talentosa, siempre decía: «Nuestra familia es especial porque cada uno de nosotros sabe lo que es perder a alguien importante, entonces valoramos mucho tenernos unos a otros». Pablito completaba: «Y aprendimos que familia no es solo quien nace junto, sino también quien elige quedarse junto y cuidarse unos a otros». Gabriel, aunque era pequeño, crecía en un ambiente de tanto amor y gratitud que era un niño excepcionalmente feliz y cariñoso. Sería criado sabiendo la historia completa de la familia, entendiendo que tenía 2 abuelitas especiales en el cielo cuidándolo y que sus padres y hermanos habían pasado por mucho dolor antes de encontrar la felicidad completa. Cada día que pasaba, Alejandro y Esperanza se sorprendían con la cantidad de amor que cabía en sus corazones. Habían aprendido que el amor no es un recurso limitado que disminuye cuando se divide, sino una fuerza que crece cuanto más se comparte. Su casa se había convertido en un hogar donde cada persona se sentía amada, valorada y segura.
Y así, la historia que comenzó con un timbre tocado por una empleada doméstica sencilla se transformó en la mayor prueba de que los milagros existen, que el amor verdadero puede sanar cualquier herida y que las familias más bonitas son aquellas que se eligen, se cuidan y se completan a través del amor incondicional. Alejandro, Esperanza, Elena, Pablito y Gabriel vivieron felices para siempre, sabiendo que cada día juntos era un regalo que debía ser celebrado y nunca dado por sentado. Esta es la historia de cómo una empleada doméstica de 800 pesos al mes se convirtió en la mujer más rica del mundo, no en dinero, sino en amor. Y de cómo un empresario millonario descubrió que su verdadera fortuna no estaba en los bancos, sino en los corazones de las personas que amaba. Porque al final de cuentas, la única riqueza que realmente importa es aquella que puede multiplicarse siendo dividida, el amor verdadero de una familia unida.